Gracias y gracias a todos por asistir. Siento si no se me escucha bien en algún momento, estoy un poco resfriado y bueno, creo que voy a compartir la pantalla. Por favor, decirme si se está viendo o no. Sí, 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 se ve bien, Marc, se ve perfecto. Entiendo que sí. Se ve. Vale. Bueno, primero de todo, que creo cuando la Fundación Botín propuso que hiciéramos este tipo de evento, de sesión entre la fase uno y la fase 2, lo encontré muy adecuado porque creo que el objetivo está mucho en que podáis utilizar cuatro o cinco conceptos o experiencias que podáis ver de lo que escuchéis en estos seminarios para mejorar o para preparar bien la fase 2 del programa y también para otros tipos de proyectos o aceleradoras o incubadoras donde queráis ir con vuestro proyecto. Para mí es un placer poder compartir esto con los proyectos que han sido seleccionados en la fase 1. Eh, Creo que hay, como bien decía Pep al principio, creo que hay ya compañías que han sido creadas y que en principio ya han ejecutado un proceso de transferencia tecnológica, pero que aún creen que el valor del Mind the Gap podría ser útil para su proyecto empresarial. Creo que mi sesión está muy centrada en el tech transfer puro y duro del proyecto, sobre todo para los proyectos que ya están todavía en un proceso en la institución académica y se basa mucho en los errores, sobre todo cometidos y en las lecciones aprendidas en, los años que un conjunto de personas hemos estado trabajando en esta temática. Como bien sabéis, este es un proceso muy complejo y bueno, la idea es hoy, la idea es intentar responder básicamente a tres preguntas, que es al por qué es importante explicar el concepto de la transferencia tecnológica en este punto determinado en el que os encontráis, qué entendemos un poco por transferencia tecnológica y sobre todo para mí lo más importante el cómo realizar el proceso de transferencia tecnológica de manera que sea productivo para todas las partes, ¿no? Entonces intentaremos entrar un momento después, me gustaría explicar un poco el concepto de la demanda, de la transferencia tecnológica inversa, el concepto de la demanda y finalmente alinearlo un momento todo al proyecto Mind the Gap, ¿no? Entonces, para mí la pregunta por qué es realmente importante. Aquí de lo que se trata es de entender el por qué es necesario un proceso de transferencia tecnológica, ¿vale? Y me voy a ir mucho a la simpleza. Si tú coges en el Google y pones resultados académicos, esta foto del científico loco es lo que te va a aparecer creo que es la imagen 2 o 3 del Google Image. En cambio, si pones business oportunidad de negocio, te sale estos chicos, chicas guapos que salen en la foto de al lado. Entonces, si os fijáis, si lo que pretendemos es convertir resultados académicos en oportunidades de negocio, que yo creo que es un poco de lo que consiste la transferencia tecnológica, veis que hay como dos mundos que todavía están muy diferenciados y es por eso que es muy importante el proceso de traslación, de transferencia de ese conocimiento del mundo académico al mundo empresarial o a la oportunidad de negocio. Y eso es de lo que va la transferencia tecnológica. Y al final, me gusta mucho esta slide con las imágenes de personas porque la gente tiende a irse mucho a los tecnicismos, a las metodologías, pero al final la transferencia tecnológica tiene que ver mucho de la gestión de equipos de personas que tienen motivaciones y ambiciones diferentes en todo esto. Entonces, el proceso de llevar un resultado académico a una oportunidad de negocio es lo que entenderíamos por transferencia tecnológica, ¿vale? Entonces, el segundo punto es que esto es una slide bastante interesante que es un post de LinkedIn de una de las personas que conoce más el proceso de transferencia, que es Tom Hockaday, que fue director de transferencia tecnológica durante bastantes años en la Universidad de Oxford. Él resume el tema como en el fútbol, ¿no?
en esta biografía de Alex Ferguson, el exentrenador del Manchester United, él explica que el fútbol es una cosa que todos hablamos, que todos nos gusta hablar en un lunes por la mañana, pero es que realmente de fútbol sabe muy poca gente. Y en la transferencia tecnológica yo creo que pasa un poco lo mismo. Hay muchísimas web seminars como el que estoy dando ahora, charlas, coloquios, donde todo el mundo habla de transferencia tecnológica, hasta los políticos muchas veces lo hacen, pero realmente la práctica de la transferencia tecnológica es algo que no suele ser muy habitual y que hay poca gente que realmente la esté ejecutando de forma, digamos, rutinaria, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, las actividades core que deberían desarrollarse en la transferencia tecnológica pues vienen desde el identificar invenciones, patentarlas, iniciar procesos de marketing de las mismas y acordar acuerdos tanto con inversores como la creación de compañías, pero es que realmente lo que pasa en muchos casos es que las oficinas de transferencia tecnológica, que son las unidades de los centros de investigación o de universidades donde esta actividad se desarrolla, acaban haciendo muchas otras cosas. En una unidad de transferencia tecnológica en España se escriben propuestas que los académicos requieren de la parte administrativa para pedir ayudas públicas, para ayudas privadas, se hacen todo tipo de papeleo, de burocracia, se gestionan incubadoras de negocios, se gestionan parques y hasta hay una unidad de transferencia tecnológica, que yo siempre lo remarco, que hasta hace poco llevaba el management del hotel del campus de la universidad, que no tiene nada que ver con transferencia tecnológica. Con eso quiero ser un poco crítico en el sentido de decir que las unidades de transferencia tecnológica en España normalmente han llevado a cabo muchas otras actividades que poco tenían que ver con la que es la transferencia tecnológica pura y dura, y eso ha dificultado mucho todos estos procesos y la eficacia de los mismos, ¿no? Entonces, hay una publicación muy interesante que se llama, que os recomiendo que si queréis leer algo en transferencia tecnológica, leáis esta publicación, este paper, que se llama Las fases del crecimiento, que vienen en entender cómo ha habido diferenciadamente 5 fases en todo lo que es la transferencia tecnológica, y quisiera remarcar un poco estas dos últimas. O sea, al inicio la transferencia tecnológica se venía haciendo en las universidades de forma espontánea, sin ningún tipo de regulación ni de proceso, y sí es cierto que este auge que ha habido a partir sobre todo de los años 90 de la organización de las unidades de transferencia tecnológica, a partir de las cuales se realiza esta actividad en España, y que este ha sido un proceso que hoy en día se está moviendo mucho a lo que os explicaré más tarde, a que no sea un proceso solo unidireccional en el cual tú tienes un activo y lo intentas colocar en el mercado, sino cada vez el mercado está más dentro de las universidades y dentro de las unidades de transferencia tecnológica, con la intención de captar el talento o la oportunidad lo antes posible. Entonces, esta publicación es bastante relevante. ¿Y por qué necesitamos estos procesos y por qué necesitamos mejorarlos? Y herramientas como el Mind the Gap ayudan en ese sentido. Os voy ahora a explicar un caso concreto de una comunidad autónoma, de una región en España, de las cuales tengo números y para mí la utilizo como caso de referencia porque tengo números con los que trabajar sin ningún otro tipo de interés. Entonces, como podéis ver aquí, en esta slide podéis ver cómo la región de Cataluña está rankeada como a nivel de lo que serían los ERC, que son los grants más importantes que hay en Europa en investigación, está por encima de la media europea. Eso quiere decir que de alguna manera en la región de Cataluña se está haciendo ciencia de calidad, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino en este otro slide podéis ver cómo aquí podéis ver cómo se está estandarizando la inversión en I+D respecto al impacto que tiene. Entonces, realmente la región de Cataluña está por debajo de lo que sería la media europea en presupuesto de I+D, pero sí que está por encima de la media en el impacto que se consigue. Entonces, no solo hay una ciencia de calidad en España y en concreto en Cataluña, sino que además con poco presupuesto se consigue un impacto por encima de la media. Entonces,
eso quiere decir que realmente se encuentra ciencia de calidad, ¿no? ¿Qué pasa si nos movemos al mundo de la transferencia? Pues mira, aquí podéis ver, por ejemplo, la misma región, las 7, 8 universidades más relevantes de la región. Podéis ver en esta tabla de aquí, podéis ver cómo hay el número de spin-off creadas, que son bastantes, y el número de cátedras que hay de empresa en estas universidades. Pues realmente el valor determinante, que no tanto la creación de las compañías, porque estas compañías pueden después florecer o no, o pueden generar recursos propios o no, lo que realmente es interesante es ver el número de ingresos que se consiguen por licencia de la propiedad intelectual que se genera en estas universidades. Y como podéis ver, estas universidades suman 0,5 en el año 2013 en ingresos en licencias entre todas. Entonces, ¿ese número qué es? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Está alineado con el nivel de la ciencia que os comentaba antes? Pues para que os hagáis una idea, en esta slide de aquí podéis ver estas mismas 7 universidades, ¿de acuerdo? En el acumulativo de 5 años, entre el 2006 y el 2011, estas 5 universidades generaron un total de 4,4 millones de euros en retornos de licencia. O sea, estamos hablando de 7 universidades en 5 años académicos, por lo tanto, en 35 ejercicios. Una universidad, el año 2011 en Inglaterra, sin ser de las top 2, pero ser una buena, generó 6,4 millones de euros. Entonces, aquí estos son datos que vais a poder encontrar en una web que es iune.es, donde existen todo este tipo de estadísticas. Entonces, aquí realmente podéis ver cómo hay un gap clarísimo entre la calidad de la ciencia que se está generando hoy en día en España y el retorno económico que se consigue a partir del conocimiento que se protege y se intenta comercializar con la misma. Entonces, eso antes te podían decir, bueno, pero es que en otros países se hace ciencia de más calidad, pero como os he podido demostrar ahora, si tienes datos de regiones particulares, puedes ver cómo donde hay un ecosistema donde se va generando ciencia de calidad, eso no es así, porque una universidad inglesa pues puede generar una sola más dinero que 7 universidades en España, acumulando diferentes ejercicios económicos. Entonces, eso marca realmente que hay que, de alguna manera, optimizar el proceso de transferencia tecnológica desde la generación del conocimiento hasta el impacto socioeconómico que se consigue con esa ciencia. Y eso es precisamente la transferencia tecnológica. Por tanto, hay una necesidad en optimizar la transferencia tecnológica y, en particular, programas como el Mind the Gap, que el propio nombre ya lo describe, lo que pretende es de alguna manera optimizar este proceso de transferencia tecnológica, porque realmente detrás hay proyectos de calidad que bueno, como cada año, este año no ha sido una excepción, cuando llegan los proyectos y ves los 20, 25 que han sido seleccionados, pues dices, ostras, aquí hay calidad realmente, y de los que se han quedado fuera también. Entonces, bueno, un poco eso es importante, ¿no? Entonces, realmente, esta flecha roja que veis aquí es un poco el proceso de transferencia tecnológica, o sea, ¿qué es? ¿No? Un poco, ¿cómo consigo yo, desde el punto en que creo que tengo algo que vale la pena, de ser comercializado, de ser trasladado a un ensayo clínico, a un producto, y cómo realmente lo consigo en una oportunidad de negocio donde inversores, emprendedores, empresa privada, capital privado puede verse interesado por eso? Entonces, esta flecha que muchas veces me he encontrado en ambos sectores, tanto en el sector privado como en el sector académico, que parecía algo muy simple, que bueno, yo tengo unos resultados y aquí los tiene, es realmente un mundo muy complejo, ¿vale? Y yo creo que es importante que las personas que os estáis poniendo por primera vez, o no por primera vez, pero que os metéis en este proceso, entendáis que hay una complejidad ahí y que es clave
el poder hacerlo de manera óptima como para que el resultado sea exitoso. O sea, más allá de que el producto, la nueva molécula, el nuevo target, el nuevo kit de diagnóstico lo haya validado ya o, no, o esté en TRL3, 4 o 5, o sea, el tema de cómo hacer la transferencia tecnológica seguramente va a marcar el éxito o el no éxito de vuestro proyecto. Y ahora estáis en el momento en poder, de alguna manera, no implementar los errores que se han cometido en anteriormente y hacer las cosas un poco diferente, ¿no? Entonces, realmente existe, ¿no? todo este mundo, ¿no? En el cual pues hay el mundo de las universidades, los centros de investigación, las organizaciones públicas, de los hospitales, de allí donde vengáis, y el mundo de la gente que busca tecnología e innovación. Y a partir de ahí pues está todo el proceso entre medio de transferencia que ahora lo voy a intentar describir, ¿no? Pero como os venía diciendo, hay toda una serie de dinámicas. Hay desde disclosing de invenciones, filings de patentes, gestión de patentes, marketing de patentes, desarrollo de negocio, negociación, relación con inversores, acuerdos de licencia, acuerdos de pactos de socio, monitorización de activos, creación de compañías, toda una serie de mundo que creo que es importante entender, ¿no? Entonces, mirad si es un tema interesante que realmente es un mundo que está creciendo mucho, el de la profesionalización de la transferencia tecnológica y digamos que en España es todavía poco valorado, sinceramente, la profesión de la transferencia tecnológica, pero realmente es algo que está en auge. De hecho, hay una primera asociación de la cual se fundó hace unos años, que se llama RedTransfer, que es la que un poco agrupa a profesionales que se dedican a la transferencia tecnológica y que no es algo que nos hayamos inventado aquí sino que es cuando concebimos esta idea, esto venía un poco alineado con lo que vemos que se está haciendo en Estados Unidos como en Europa, que es que se está profesionalizando todo las personas que se dedican a este mundo, ¿no? Entonces, realmente la clave está en cómo, ¿no? O sea, he intentado explicar por qué creo que es importante hacer hincapié en este momento en entender por qué es importante la transferencia tecnológica, ¿vale? Para que os hagáis una idea, para mí una cosa que me obsesiona mucho es el tiempo. Un proceso de transferencia tecnológica puede hacerse en cuestión de, no diré semanas, pero sí en 2-3 meses, y el mismo proceso de transferencia tecnológica mal hecho puede llevar a hacerse en un año y medio. Entonces, al final, un inversor, si ve que tiene una ventana de inversión para invertir en una biotech o un spin-off concreta y se tiene que esperar un año y medio para que se ejecute el proceso de transferencia tecnológica, pues evidentemente se irá a buscar otra tecnología. Entonces, es muy importante entender bien el por qué estamos obsesionados, ¿no? en comunicar bien esto de la transferencia tecnológica y sobre todo en el cómo, ¿no? Entonces, la mayoría de los proyectos que aquí están, ¿no? Han identificado o creen que han identificado una invención, una innovación y realmente pues hay indicios de que está protegida intelectualmente y están en procesos, ¿no? de traslación de esta mediante una licencia, mediante la creación de una spin-off, mediante el acuerdo directo con una compañía, y este es un poco el estándar, ¿no? el lineal de la transferencia tecnológica. Entonces, diferentes conceptos que creo que son importantes entender es que estáis en un momento todavía creo, la mayoría de los proyectos de identificación de la invención, ¿de acuerdo? Y hablo por experiencia de casos anteriores donde se ha visto como realmente la invención que se quería comercializar no estaba realmente en la que se estaba presentando, sino en una parte de ella o en una consecuencia de la misma, y hemos visto casos en que el proceso de transferencia ha variado el concepto de cuál era la invención y por tanto de quién era. Entonces, es importante que os hagáis estas preguntas. Creo que aún es el momento de hacerlas. A lo mejor os suenan como un poco, bueno, ahora que me está diciendo, esto es como muy inicial, yo ya tengo mi producto.
yo creo que de cara a presentar la fase 2 sería importante que os reevaluéis un poco en esto, en entender bien cuál es la naturaleza de vuestra invención, ¿vale? ¿Qué utilidades tiene y sobre todo qué ventajas tiene respecto a lo que hay. O sea, los que estáis preparando fase 2, aquí es un momento importante en decir, bueno, más allá de lo que yo creo que es este nuevo target para el desarrollo de tal molécula, vamos a ver este target, qué otros targets hay para la misma, o sea, hacer un poco de análisis competitivo creo que ayuda mucho a vestir el proyecto y a que se entienda el contexto de la invención donde está, ¿no? También el concepto de la autoría de la misma, o sea, no hablo en concreto de Mind the Gap, pero sí que nos hemos encontrado en otros casos haciendo due diligence de proyectos para otras instituciones o inversores en el cual realmente lo vais a encontrar ridículo, pero ha pasado. El quien te estaba presentando la propuesta no era el directo ownership de la misma, sino era uno parcialmente y entonces os sugerimos para sobre todo evitar tiempo invertido a posteriori que se haga una descripción muy exhaustiva de que tenéis fundamento de que la invención que estáis proponiendo controláis el ownership de la propiedad intelectual de la patente del secreto industrial que la contenga, ¿no? Entonces, para ello hay una serie de preguntas, hay una serie de desarrollos que tenéis que trabajar con los profesionales de transferencia tecnológica de vuestra institución. Y para eso, pues hay, como os bien decía, hay diferentes herramientas, hay diferentes metodologías que permiten una evaluación rápida de todos estos los conceptos de identificación de invención que os he comentado. Es importante que hagáis un repaso de esto y lo incluyáis en las propuestas de fase 2. Después, el tema de la propiedad intelectual es fundamental, es la divisa de las potenciales spin-off que vayáis a crear con vuestros proyectos. Entonces, el proceso de patentamiento, aquí tenéis descrito uno que es el modelo en Inglaterra, pero que sirve para España también. Entonces, como podéis ver, todo este concepto es bastante complejo. Yo personalmente soy bastante ignorante, aunque he ido aprendiendo con los años de cuándo hacer un filing de una patente. Aquí me gustaría mucho entrar en un punto que para mí es importante, que es el de cuándo patentar. Hay como... a lo largo de los años hemos identificado que hay como una rápida intención de patentar en el sector público en España. En mi opinión, eso se basa mucho en la presión del académico en que necesita las publicaciones para el progreso de su carrera académica y, por tanto, necesita patentar antes de publicar. Es curioso como evidenciar en muchos casos como todavía brillantes científicos en España este concepto todavía no lo tienen internalizado, pero así es. Y entonces existe la presión por patentar y la generación de patentes que después consiguen tener una robustez muy débil por el hecho de haber sido patentadas de manera muy rápida y sin tener los datos suficientes como para dar soporte a la mayoría de las reclamaciones, los claims que se hacen en la patente. Por tanto, a mí me gustaría hacer hincapié de cara a la fase 2, en el cual reforzar mucho el concepto de la propiedad intelectual que tengáis, porque al final para mí es uno de los puntos claves de la evaluación del proyecto, porque da robustez a la potencial compañía que se genere alrededor de esa propiedad intelectual y, por tanto, entender ese contexto, ¿no? Entonces, ahora realmente nos encontramos en el proceso de traslación me repito, los proyectos que ya tengan compañía, en este caso no les aplica, pero realmente estáis en procesos de traslación, de transferencia pura de la invención protegida o parcialmente protegida, y entonces la aplicación a Mind the Gap, donde estáis ahora mismo, no deja de ser seguramente una de vuestras otras actividades en el proceso de
de traslación. Entonces, realmente la pregunta que aquí la gente se hace mucho es, ¿hay necesidad, hay mercado detrás de este producto? Y es difícil de evaluar en esta, y los recursos que se tienen para hacerlo son limitados. Entonces, existen una serie de herramientas que simplemente doy pincelada aquí, pero que pueden ayudar y que realmente pueden complementar el fase 2 de una aplicación para MindTheGap o para cualquier otra aceleradora o proyecto o incubación o delante de inversores. Es tener una mayor visibilidad en este punto de cuál es el clinical need, la necesidad clínica, la necesidad médica, el impacto social que puede tener. Hay una necesidad realmente detrás de este kit de diagnóstico y realmente la gente tiende a usar los recursos que les son más cercanos, que es básicamente Google y reports diciendo, bueno, pues el mercado del cáncer de pulmón va a ser de tanto y vamos a ver un crecimiento de mercado de tanto, por tanto, mejoraría mucho el proceso de transferencia tecnológica, esas propuestas que intentan sobre todo incluir una parte clínica, un feedback de clínicos, de médicos sobre realmente el impacto clínico que va a tener esa propuesta que estáis realizando, sobre todo en los proyectos de salud, en el sentido de que aplicar un poco vuestro proyecto en herramientas de Lean Startup, por ejemplo, y incorporar el advice clínico médico sobre el producto puede realmente aportar mucho valor a una propuesta en fase de translación, ¿no? ¿Cuál es el impacto clínico que va a tener mi proyecto? ¿Cuál es el riesgo de translación clínica que va a tener mi proyecto? Responder a estas preguntas, que al final son las preguntas que un inversor os va a realizar cuando tengáis la empresa creada, creo que son importantes, ¿no? Y asociar esto, ¿no? La gente de Lean Startup, que aplica, en mi punto, poco a las biotech, sobre todo de terapéuticos, pero que sí que ayuda a tener los conceptos, por ejemplo, el concepto del minimum value product, ¿no? Que dice Lean Startup, ¿cuál es el mínimo producto para yo tener un punto de valoración, de inflación, de crecimiento de la valoración de mi empresa, ¿no? Entonces, tener bien definidos esos puntos en el proceso de transferencia que estáis ahora, yo creo que es muy relevante, ¿no? Entonces, a la hora de hacer esto, ¿no? Hay una frase de una persona que yo aprendí mucho también, que es la directora de transferencia de MIT, decía que la transferencia tecnológica es un deporte de contacto, ¿no? Es como el balonmano o el fútbol americano, requiere contacto. Entonces, estando en el silo de mi mundo, ¿no? Es muy complejo poder tener un contacto del mercado. Entonces, de la misma manera que una propuesta que viene acompañada de feedback médico enriquece, un proceso de transferencia donde hay un contacto con el mercado, también es complejo a veces este tipo de contacto porque pues existe la confidencialidad, existe el conflicto de interés, pero el tener un feedback inicial del mercado ayuda también mucho a entender y sobre todo a poder cambiar cosas, porque estáis en un momento en que el proyecto normalmente la gente cuando presenta un business plan, al menos los que yo he visto para una biotech, no os podría decir muchos casos en los cuales el business plan que se ha presentado inicialmente para un capital semilla se ha cumplido. Realmente hay muchas cosas que van a cambiar de vuestros proyectos si os ponéis en un proceso de transferencia y realmente una de las cualidades de los proyectos que llegan a cerrar series más grandes son la capacidad que tienen de reinvertirse y de ser flexibles. Entonces, esa flexibilidad, cuando antes la podáis aplicar a un proyecto, lo mejor. Por tanto, el tener feedback del mercado en los procesos en los que estáis ahora pueden realmente cambiar, ¿no? el proyecto. Entonces, bueno, otro concepto muy interesante es el de la evaluación, ¿no? Si vais avanzando en el proyecto, vais a ver que al final uno de los conceptos de MindTheGap es que se requiere la creación de una empresa. Entonces, una pregunta que es normal que
que surjan, ¿no? Entenderemos es qué valor va a tener esta empresa en el momento en que se ejecute el proyecto de transferencia, el proceso de transferencia tecnológica, porque si Ana, Gloria, Antonio y Marc van a crear una empresa, esta empresa no va a valer más que el dinero que aportamos en el capital de la compañía al principio. Lo que va a crear un valor pre-money de la compañía va a ser precisamente el cerrar el acuerdo de licencia de la transferencia tecnológica que se produzca en el proyecto. Por tanto, es realmente importante, porque si tú con esa empresa te vas a ver inversores, pero no tienes el acuerdo de licencia, esa empresa vale el dinero que haya en la caja, en la cuenta del banco, sino es el valor de la transferencia tecnológica el que le da el valor. Entonces, empezar a internalizar estas preguntas creo que son muy importantes, ¿no? Entonces, una pregunta clásica que surge en el proceso de transferencia tecnológica es el siguiente, ¿no? Mira, pues nosotros llevamos tantos años trabajando en esta tecnología y nos hemos gastado, pues yo qué sé, 2 millones de euros en llegar a este punto. Por tanto, esta compañía, ¿no? Yo he invertido ya 2 millones de euros. Esa reflexión, que es muy común, como en un contexto de capital privado y va perdiendo, se va difundiendo, porque realmente la aportación de capital es la que se hace a partir del momento en que se crea la empresa y el acuerdo de licencia es el que puede de alguna manera retornar el ingreso en eso, ¿no? Entonces, el intentar valorizar una compañía por el dinero que se ha gastado anteriormente en la tecnología es algo bastante complejo, ¿no? Entonces, otro dato importante es intentar estimar cuánto dinero va a necesitar mi tecnología, esta compañía, ¿no? Para llegar a ese punto de inflexión donde yo pueda tener un exit, ¿no? Una venta de la compañía, una licencia de esa patente a un tercero. Entonces, ese dato sí que es también muy interesante a la hora de saber, ¿no? La valoración de la compañía pre-money, post-money. Entonces, un poco ir internalizando todo este lenguaje, porque es a donde vais, o sea, sobre todo los que no habéis creado todavía empresa, es a donde vais. Entonces, internalizar esto en las propuestas, en la transferencia tecnológica, yo creo que es algo que os va a ir ayudando mucho. Entonces, o sea, al final, si llegáis al final del Mind the Gap o fuera del proceso Mind the Gap, al final, tanto si creáis compañía como si no la creáis, el proceso de transferencia se va a cerrar desde un punto de vista de la parte académica con un acuerdo de licencia. Ahí es donde la institución académica, no vosotros, sino la institución académica, firma un acuerdo de licencia con una compañía que puede pertenecer a terceros o con la compañía que decidáis crear vosotros. Entonces, ahí es muy importante, ¿no? el poder tener de alguna manera el poder tener una capacidad de negociación y para llegar a un acuerdo de licencia, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente, y esto hago una reflexión sobre el proceso de transferencia tecnológica, las unidades de transferencia tecnológica en general en España se centran mucho en los 3 primeros puntos que os he marcado, ¿no? En la identificación de invenciones, en hablar con los académicos, en encontrar esa invención, en protegerla y en iniciar los procesos de translación, como puede ser aplicar al programa Mind the Gap. Es más, o sea, los profesionales de transferencia tecnológica también se ven involucrados en el día a día en acuerdos de licencia, pero realmente les es muy complejo el tener recursos económicos como para poder hacer un push comercial de la propiedad intelectual que tienen. Es muy difícil poder ver a profesionales de transferencia tecnológica viajando por el mundo con una cartera de patentes y es realmente ahí es donde empiezan las limitaciones que hay en transferencia y la necesidad de poder ir a incubadoras de este tipo, ¿no? Entonces, una cosa que sí que me gustaría empezar a inculcar es que al final vais a tener que llegar si finalizáis la fase 2 y conseguís el acuerdo con el Mind the Gap,
se va a tener que firmar un acuerdo de licencia entre la institución académica de la que pertenecéis y seguramente, a menos que alguien quiera dejar el mundo académico, seguiréis perteneciendo, y una nueva compañía que se crearía y que seríais seguramente socios cofundadores, digo seguramente, y de las cuales la institución académica sería también parte del accionariado o no. Hay empresas, hay instituciones académicas que tienen la política de no formar parte de las empresas, otras sí, y entonces fijaros la complejidad que tiene entre una institución académica que le va a licenciar, le va a vender un activo, una propiedad intelectual a otra compañía, a una compañía privada, de la cual sus socios, unos cuantos, trabajan en la institución académica y de la cual la institución académica seguramente también tiene una parte de esa compañía. Entonces, no es algo fácil, ¿no? Ahí mi recomendación siempre es tener buenos abogados, que normalmente pues no son baratos, pero sí que es importante que entendáis que esto es un punto complejo. O sea, para mí esto es uno de los pensar que uno de los principales bloqueantes del proceso de transferencia tecnológica es cuando el tema se pone legal. Y ahí es donde empiezan a los tiempos a eternizarse, ¿de acuerdo? Entonces, tener muy presente esto. O sea, fijaros que un acuerdo de licencia tiene que tener toda una serie de condiciones, pero realmente donde se marcan como mucho es en las condiciones económicas, ¿vale? Si habrá un pago upfront por la patente o no, y qué cantidad tendrá y por qué, y en base a qué, y qué milestones y qué royalties. Si, por ejemplo, es un fármaco que estamos desarrollando, milestones, ¿para cuándo? Para entrada preclínica, primer paciente fase 1, finalización fase 1, fase 2, royalties por venta del fármaco final, royalties por sublicencia. Entonces, el llegar a un acuerdo entre la institución académica y la compañía en esto en particular no es algo fácil y es algo que, si os fijáis, para mí tiene una relevancia fundamental y desde mi punto de vista tendemos a no dedicarle el tiempo suficiente. A mí, cuando reviso proyectos de este tipo, si una institución académica o un grupo emprendedor presenta un proyecto en el cual, mira, estos son los acuerdos de licencia ya que tenemos pactado con la institución académica y si se consiguiera tal inversión o tal aceleración, pues pasaríamos a un contrato final y a una aprobación por parte del patronato o no de la institución académica de estos acuerdos que ya te estamos presentando. Eso facilita mucho las cosas porque si hemos de ir a ese proceso una vez se haya conseguido el interés del inversor, eso puede retrasar los tiempos mucho. Entonces, para mí importantísimo la transferencia tecnológica, que penséis mucho en los acuerdos de licencia. Aquí podéis ver un ejemplo de royalties, como puede ser otro, en el cual, pues mira, esto es un caso de royalties sobre ventas de sublicencias, en el cual se marca sobre ventas netas anuales de un fármaco potencial y en función del momento de la licencia, si es en preclínica, fase 1, fase 2, fase 3 o posfase 3, en función del acuerdo que se consiga, tiene unos diferentes números de royalties. Entonces, este tipo de dinámicas, esto es un ejemplo que no tiene ninguna validez ni podéis aplicar en ningún caso porque cada caso tiene que tener sus números, ¿no? Entonces, otros conceptos, ¿no?, de los licensing terms, si va a ser en exclusividad o no, si la institución académica le puede licenciar a otras compañías la misma tecnología, si va a ser todo en la propiedad intelectual o solo parte de ella, qué va a pasar si el mismo grupo académico sigue generando nueva propiedad intelectual, va a haber un derecho de primer licenciatario a esta empresa que ya se lo ha licenciado inicialmente, la duración del mismo, va a ser un acuerdo global o solo para España, cuándo va a terminar, qué condiciones de terminar, si nos enfadamos, qué pasa. Este tipo de términos se han de negociar y son muy complejos. Es la parte más compleja de todo el proceso de transferencia. Entonces, me gustaría trasladar mucho el mensaje. Cuanto más invertáis en preparar el proyecto desde un punto de vista del acuerdo de licencia, porque al final es donde tenemos que ir y donde normalmente la gente se acaba discutiendo más,
para mí, para mi opinión, sería importante, ¿no? Y lo mismo con la parte de la creación de la empresa. La idea de crear la empresa, como podéis ver, todavía lo compleja más, ¿vale? Porque si veis, si estuviéramos cerrando, como veis en la línea de arriba, un acuerdo de licencia con una compañía ya existente, imaginaros, ¿no? Si fuéramos a licenciarlo algo a Novartis, pues bueno, está el grupo de investigación, la unidad de transferencia tecnológica, que llega a un acuerdo con la compañía ya existente, le licencia a Novartis en la molécula, la patente, el grupo de moléculas, y a cambio tiene un acuerdo de licencia con unos retornos que repercutirán tanto en la institución como en el grupo académico como los inventores de la patente. Ahora bien, si lo que vamos a hacer es a crear una empresa, ¿vale? Como vehículo legal que va a darle más madurez a la tecnología para, al final, ¿no? En la mayoría de los casos, acaban vendiendo la compañía o sublicenciando la propiedad intelectual a Novartis o a otra compañía del estilo, pues el tema se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque del modelo inicial, donde existe el grupo académico y la unidad de transferencia tecnológica, ¿vale? Que evidentemente en este caso le licencia la patente, la propiedad intelectual a la spin-off, a la compañía de recién creación, existen toda una serie de diferentes agentes, ¿no? Están los fundadores, ¿no? Que ahora, pues, no solo están en el grupo académico, sino que además también son shareholders de la compañía, son accionistas de la compañía. Existen una serie de inversores que pueden aparecer o no, en este caso sería la Fundación Mind the Gap, que podría ser inversor de esta compañía. Existe también la unidad de transferencia tecnológica que la licencia. Esta compañía normalmente tiene un acuerdo de investigación con el grupo académico. A veces la institución académica también normalmente es parte de esta compañía spin-off. Entonces existe toda una complejidad alrededor que hace que el proceso todavía sea más complejo que una simple licencia. Entonces, claro, estáis en un momento todavía y yo creo que es muy importante que manifestar esto en este momento, en este mismo momento, es tener claro que si vais adelante, al menos con el proyecto, programa Mind the Gap fase 2, es para ir a crear una compañía. No es para ir a una licencia. Aquí necesitamos crear una compañía para poder tirar adelante y ejecutar el Mind the Gap, ¿vale? Por tanto, tener en claro qué rol vais a querer tener, sobre todo por los académicos que estéis presentes aquí, si queréis tener un rol más o menos activo en la compañía, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo una biotech fundada con el investigador Manuel Serrano, que estamos desarrollando fármacos para que hacen targeting selectivo a las células senescentes. Entonces, en este caso, Manuel Serrano tiene una posición clarísima, como él es académico en el IRB, se continúa su carrera con el IRB y tiene marcada de forma legal y de forma clara su relación con la compañía. Eso es muy importante, ¿vale? Es muy importante marcar bien la línea de si queréis ser académicos, queréis continuar siendo académicos o queréis iros al mundo de la empresa. Entonces, pero normalmente eso, y yo soy muy crítico aquí, requiere muchas veces dejar el mundo académico o parcialmente, porque las dos cosas no suelen funcionar muy bien. Yo ahí soy, ya lo repito, soy bastante polémico. A veces yo he tenido conversaciones en las cuales, bueno, me he encontrado académicos que querían también ser CEOs o dirigir la compañía y yo les digo, vale, pues vamos a hacerlo y tú llevas la compañía, pero a partir del primer día de la compañía yo empezaré a dirigir tu laboratorio académico y a diseñar los experimentos y a hablar con los postdocs y a tomar las mejores decisiones para tu grupo académico. Me dice, tú estás loco si no tienes ni idea. Y es verdad, no tengo ni idea, pero hay una presunción en que ellos sí que muchas veces piensan que pueden llevar la compañía, ¿no? Entonces, posicionar al académico, cuál es el advisory board, fundamental en la creación de la compañía en los primeros años, es fundamental, pero hay que entender eso, como también que el modelo de negocio de la compañía no va a ser un modelo académico. No es una compañía, no queremos crear compañías para pedir ayudas públicas y que el modelo de negocio sea también el ir generando proyectos de investigación sin mucho más recurso. La idea, al menos en Mind the Gap, es crear spin-off que tengan un crecimiento para llegar al mercado y poder vender la tecnología a una compañía que lo finalice
o, si es el caso, comercializar finalmente. Para eso se va a requerir unas rondas de inversión con capital privado. Por tanto, los modelos de empresas spin-off, que las hay en España como en todo el mundo, que se crean para generar modelos de negocio a través de pedir recursos públicos, no es en principio ni al final, para menos, el mentoring que queremos dar en este tipo de compañías, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos al proceso de transferencia tecnológica en la creación de la compañía, ¿vale? Hay 3 documentos clave, ¿vale? Que son el acuerdo de licencia, como os he comentado anteriormente, el plan de negocio y el acuerdo de pacto de socios. También, por favor, quedaros mucho con este documento, el pacto de socios. Es otro de los killers por la burocracia de los procesos de transferencia tecnológica. Por eso es importante que entendáis esto. No sé si... no, me estoy yendo. Vale. Un pacto de socios es el pacto que va a regir, ¿no?, el funcionamiento de la empresa y cómo los socios se van a relacionar entre ellos, cómo van a aceptar o no aceptar la entrada de nuevos socios, cómo van a dejar de ser socios de la compañía, cómo van a tomar las decisiones por consejo, cómo va a ser el consejo de la compañía, quién va a estar en ese consejo, puede el académico fundador formar parte del consejo, puede la institución académica. Todas estas dinámicas se rigen a través del acuerdo de socios de la compañía, que es algo que, de nuevo, los proyectos que tienen esto claro avanzan mucho más rápido, porque esto pueden ser semanas y meses de discusión y de acuerdo, ¿vale? Por ejemplo, para los que no tengáis conciencia de lo mismo, para crear una spin-off con una institución académica, la mayoría de ellas requieren que pase por patronato de la institución. Entonces, pensar cuando se reúnen los patronatos de vuestras instituciones, los hay que se reúnen más habitualmente, los hay que menos. Entonces, también pensar en instituciones que tengan que pasar sus documentos por abogacía del Estado y lo que compite eso. Entonces, no tenemos un sistema público, una ley de la ciencia que nos facilite la creación de empresas y necesitamos hacerlo para acelerar el proceso de transferencia tecnológica mediante la creación de vehículos como biotechs que permitan, mediante la entrada de capital como el de la fundación o capital privado, acelerar la obsesión de ir lo más rápido posible para que otros competidores en otros sitios del mundo no nos avancen. Entonces, el sistema público no está bien montado a nivel hoy en España para poder acelerar esto. Por tanto, cuantas más precauciones tengamos, cuanto más tiempo podamos dedicar a tener un pacto de socios, un acuerdo de licencia, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, aparte está el business plan, ¿no? O sea, los proyectos que vayan avanzando a través de fase 2 se irán cada vez centrando más en la creación de un business plan para crear la empresa. Los business plan hace unos tiempos solían ser mucho más 40 páginas, 50 páginas de análisis y análisis. Hoy en día realmente se han ido reduciendo en tamaño, pero sí aumentando en calidad y demanda. O sea, que estamos buscando business plans que tengan claro cuál es la oportunidad. De nuevo, aquí es donde vais a poder implementar todo lo que decía antes, ¿no? En la fase inicial de traslación, cuál es la oportunidad clínica, el impacto clínico, hay una necesidad del paciente, del physician, la industria, qué feedback del mercado. Esa parte, el apartado número 2 que veis aquí, es fundamental, que haya una consciencia de eso, ¿no? Y a partir de ahí haya la creación de una compañía, ¿no?, para llevarlos adelante. La parte de logística y operacional y de inversión, es importante tener un plan de inversión claro, pero la mayoría de inversores sofisticados ya tienen, ellos han visto muchos proyectos y tienen una idea de lo que puede ser una preclínica o lo que puede ser una toxicidad preclínica o lo que puede ser el escalado de una molécula, lo que puede ser una validación clínica de un diagnóstico. Ya tienen en mente, evidentemente cada proyecto tiene sus específicos, sobre cuáles son las rondas de inversión requeridas. Donde realmente existe el punto diferencial es en saber explicar bien la ciencia que tenéis detrás y dónde está la oportunidad, la necesidad y, de nuevo, implementar los acuerdos legales lo antes posible. Y a partir de ahí tú vas construyendo el business plan, que es algo vivo, que el primer que haces es el que no vas a implementar, pero a partir de ahí lo vas construyendo. De nuevo, hay diferentes herramientas que permiten hacer casos rápidos, ¿no? Como el modelo Canvas.
son interesantes de cara a una propuesta el poder ver las cosas desde esta perspectiva, pero no son determinantes, ¿vale? Entonces, para mí que una cosa que sí que quería hacer un énfasis importante es el punto en que lo que realmente determina al final la diferencia, desde mi punto de vista, en proyectos que acaban siendo invertidos y los que no, en muchas es el equipo que hay detrás, ¿no? El entender que hay un grupo de personas, ¿no? Que son los académicos fundadores que buscan una serie de personas, emprendedores, partners que giren alrededor suyo y crear un equipo que es capaz de ser flexible y de cambiar cuando las cosas no vayan como hemos diseñado en el business plan. Los inversores que identifican este tipo de equipos son los que realmente consiguen sus proyectos ser invertidos. Por tanto, sí que siguiendo el mensaje, ¿no? os sugiero que en todo este proceso de transferencia, desde la fase 1 a la fase 2, vayáis montando lo que creéis que va a ser el equipo, ¿no? Más allá de los que ya sois, que va a tirar adelante esto en el proyecto, ¿no? Entonces, al final, esto va a acabar siendo 3 documentos clave: business plan, acuerdo de pacto de socios, acuerdo de licencia y pitch delante de investors. Y al final, quedaros con el concepto de que lo que estáis haciendo es precisamente, de alguna manera u otra, estáis haciendo esto. O sea, Mind the Gap, la Fundación Botín, a través del programa Mind the Gap, es un inversor que lo que quiere es un pitch. Entonces, al final, es el primer paso, ¿no? Para ir después a otros inversores y a crecer la compañía, pero al final nos vamos a regir un poco por lo mismo, ¿no? Al final del camino es tener un plan de empresa, porque esto va a ser una empresa clarísimo, y tener los 2 documentos de la transferencia tecnológica, en el caso de creación de spin-off, clarísimos: el pacto de socios y el acuerdo de licencia. Entonces, uno de mis objetivos en este training de hoy era incaucaros esto, ¿no? Aunque sé que para la fase 2 hay muchas de estas cosas que a lo mejor son prematuras, pero si ya van teniendo este significado, entender que la ruta va por ahí, yo creo que va a enriquecer las propuestas, ¿no? Entonces, me estoy yendo de tiempo, pero sí que habría antes de, si queréis hacer preguntas, habría un par de slides que quisiera transmitir. Para mí esta es importante. O sea, fijaros que hasta ahora os he descrito la transferencia tecnológica como es algo que muy esforzadamente desde el mundo académico vamos a tirarlo para adelante, ¿no? Vamos a hacer push. Y realmente la demanda, ¿no? El pool el tech transfer inverso, ¿no? Que se dice reverso, existe, ¿no? Entonces, este gráfico a mí me gusta mucho. Aquí podéis ver cómo las nuevas tecnologías son implementadas en la sociedad, ¿no? Un poco, y veis casos como la electricidad o el teléfono, ¿no? Que realmente tardaron muchos años en que fueran percibidas de manera general por el consumidor, ¿no? Pero sí que podéis ver que a través de los años hay como una tendencia clarísima en que todo esto se va acelerando, ¿vale? Uno de los casos primeros de aceleración fue la televisión en color, ¿vale? El aire acondicionado, etcétera, etcétera. El ordenador, el internet ya es una pasada. Entonces, como podéis ver, hay una aceleración clarísima de los procesos de innovación. Y el sector privado eso lo sabe. Entonces, necesita herramientas para acelerar sus procesos de aceleración que anteriormente hacía de manera interna. Y por eso, ellos lo que buscan, ¿no? son tener este concepto de innovación y que no les pase como otras compañías que han visto pasar modelos de innovación para salirme un poco, ¿no? del mundo de la farma y de la biotech. El caso de Barnes & Noble y Amazon es clarísimo. O sea, Barnes & Noble dominaba, ¿no? el mundo de las tiendas de libros en Estados Unidos y no vio pasar el concepto de Amazon, o Kodak, que es un caso muy estudiado en libros, ¿no? que realmente ellos no solo no vieron el mundo, Kodak dominaba el mercado de las cámaras. Todos teníamos, al menos los de mi generación, todos teníamos una Kodak de pequeños. Entonces, ellos dominaban el mundo de la cámara, pero no vieron el tema, la revolución digital. Pero es que hasta creo que inventaron el concepto de la máquina digital en sus laboratorios de I+D. Entonces, hubo todo un proceso de no innovación como compañía que ahora, pues, esto se quiere de alguna manera minimizar. Entonces, hay una oportunidad real
Entonces, por eso viene todo el concepto de la innovación abierta, ¿no? El abrirse, el no desarrollar internamente, el abrirse a que otras empresas más pequeñas, procesos de transferencia tecnológica, emprendedores, aceleradores. Entonces, todas las grandes compañías se han abierto de esta manera y han creado procesos para captar ese talento, esos proyectos, y compiten entre ellas para que eso sea así, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso que para mí es muy interesante estudiar es el caso de Repsol. Como aquí podéis ver Repsol, ¿vale? Que no tiene nada que ver también con Pharma, pero veis como en esta gráfica se sumariza como ellos tienen diferentes maneras de captar transferencia tecnológica de fuera con diferentes herramientas en función de la inversión que van a hacer y de la maduración de la tecnología. Si tú tienes una idea en una universidad que es muy incipiente y que requiere poca inversión, puedes ir a su programa Inspire, que invierten en ideas. ¿Vale? Si ya tienes algo un poco más maduro, una biotech que quieres crear, como estamos hablando, por ejemplo, del proceso de aceleración de Mind the Gap, pues tienes el fondo de emprendedores de Repsol, donde puedes ir con tu idea y crear una empresa. Aquí ya se requiere ideas que ya sean más, que se haya hecho una prueba de concepto inicial, mayor inversión. Y después ya te vas al fondo corporativo de Repsol, que es un fondo de inversión de la propia empresa que ya invierte en proyectos más maduros. Si lo veis como una sola foto, vais a poder ver que son diferentes herramientas que tiene Repsol para captar transferencia, para hacer transferencia tecnológica de fuera, ¿no? Entonces, esto si lo aplicas a la farma, es un poco lo que está pasando. Entonces, veréis que todas las empresas farmacéuticas grandes tienen fondos corporativos, aceleradoras, proyectos de interacción con emprendedores, con biotechs, y es por la misma sencilla razón, porque están interesados en innovar rápidamente y por eso se han abierto y generan transferencia tecnológica, y eso es realmente una oportunidad para todos nosotros y para vosotros, porque realmente estáis en un proceso de iniciando una transferencia tecnológica y realmente al final del camino hay empresas, hay un sector que está abierto y que compite entre ellos para coger el mejor proyecto. Entonces, realmente es una oportunidad muy interesante. Aquí, como os decía, ejemplos de Pharma que tienen fondos corporativos, no solo en extranjero, también aquí en España, la empresa Grifols a través de Grisel, que por ejemplo tiene entre invertidas pues, una compañía creada en el Instituto de Bevichen y Debate que se llama BCN Bioscience. Veréis muchos casos de estos, ¿no? Entonces, al final, lo que queremos a través del Mind the Gap, ¿no? es dar un apoyo en esta alineación, ¿no? entre estos dos, entre el proceso puro y duro de transferencia tecnológica que os he explicado al principio, ¿no? El por qué, cómo, el qué consiste, y esta demanda, ¿no? que existe un poco al final, ¿no? Entonces, Mind the Gap, un poco, pues como dice bien la palabra, pues es ese proceso, pero mi punto hoy era que lo vierais desde un punto de vista de transferencia tecnológica, entendiendo muy bien los puntos clave que para mí son el punto legal y el punto de focalizar la transferencia tecnológica en una necesidad clara que hay al final, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaría recomendar esta publicación. Es una publicación muy antigua, ¿vale? Me gusta siempre comentarla. Es un Nature de Biotechnology del año 98, ¿vale? Se llama los 3 pilares del bioemprendimiento y centra mucho y abre mucho el debate en entender que cuando estás en un proceso como el que estáis iniciando vosotros, hay que entender que no solo es la tecnología, ¿vale? Que hay como 3 pilares clave. Uno es el equipo, ¿no? Que para mí es el fundamental. El equipo que tú puedas crear alrededor de tu proyecto es el que va a ser determinante. Para mí es el que tiene más valor, el saber tener un proyecto que va a atraer el talento suficiente, el capital, el poder tener capital para tirar adelante, eso es fundamental. Yo he visto proyectos en España que por un tema de capital no han podido crecer lo suficientemente rápidos, cuando en otro sitio un grupo académico competidor con un proyecto peor, sinceramente, ha podido ir mucho más rápido por tener un capital mayor. Y es así. Entonces, esos 2 pilares tienen que acompañar evidentemente al de la tecnología y sobre todo obsesionaros con el tiempo, en hacer las cosas, hacer el proceso de transferencia tecnológica lo más rápido posible. No estamos intentando acelerar, estamos intentando ganar tiempo. No podemos perder tiempo en burocracias. Por tanto, cuanto mejor preparéis los proyectos, si hay cosas que
que hay en el proyecto que intuís que van a ser un problema a nivel o un momento de debate a nivel del proceso legal de la transferencia tecnológica, cuando antes salgan, mejor, porque al final van a salir y pueden retrasar las cosas de una manera innecesaria si desde un principio aparecen en las propuestas, en las propuestas que hagáis de fase 2, ¿no? Entonces, yo quería un poco, para mí era esto, Pepa, no quisiera alargarme más. Muchas gracias, Marc, por tu ponencia. Yo creo que sí que ha sido una presentación muy interesante y yo creo muy útil para nuestros candidatos MindTheGap en el tema este que nos ocupaba hoy. Yo creo que sí. Entonces, ¿te parece bien? ¿Tienes tu tiempo ahora para Yo si permitir queréis, alguna si pregunta? queréis hacer algo, sí, si alguien quiere hacer una pregunta, encantado, si no, me podéis escribir como queráis. Perfecto. Pues, bueno, un momento antes de dar paso al turno de preguntas, quería comentar un tema práctico. Vemos que hay alguna persona conectada que no estaba inscrita al webinar. Hemos enviado a estas personas una requisición para que nos indiquen a través del chat cuál es el acrónimo de su proyecto. Recordemos que las preguntas que hagáis en el chat solamente las vemos en la Fundación Botín. Entonces, por favor, ruego que antes de seguir, estas personas, tanto si han recibido la requisición a través del chat como si no, que nos indiquen a través del chat cuál es el acrónimo del proyecto por el cual están inscritos. Recordemos que estos webinars están pensados para personas implicadas en los proyectos que han sido invitados a la fase 2 de MindTheGap. Entonces, antes de seguir, hago este ruego a estas personas, por favor. Perfecto, pues veo que ya sí que van contestando, se lo agradezco. Vale, perfecto. Muy bien, pues sin más preámbulo, pasamos al turno de preguntas. Como os decía al principio, podéis escribir las preguntas en el chat, en la ventana del chat. Lo que haremos es, como solamente puedo ver yo las preguntas, las leeré en voz alta, de manera que Marc pueda contestar. Si tanto los que no hayan podido quedarse hasta el final o ya se tengan que ir, podéis hacernos siempre las consultas a través del buzón de MindTheGap y nosotros, si se trata de preguntas relacionadas con el tema de hoy, se las haríamos llegar a Marc, que muy amablemente se ha ofrecido a responderlas. Si no, bueno, pues esperamos ahora, si te parece, Marc, unos minutos por si alguien tuviera alguna pregunta ahora aquí Vale. mismo que hacernos. Vale, bueno, no veo preguntas. Bueno, en cualquier caso, no es necesario que las preguntas que puedan surgir, quizá nos ha pasado en los otros webinars que no siempre las preguntas surgen o se plantean al término del webinar porque la gente necesita procesar quizá la información. Seguimos abiertos a cualquier consulta pues a través de nuestro buzón de MindTheGap y como veo que no hay preguntas, pues sin más, agradezco a todos los asistentes la participación, la presencia hoy y sobre todo a Marc Ramis que nos ha acompañado y que ha compartido con nosotros su conocimiento y su experiencia. Y bueno, pues desearos a todos mucha suerte. Esperamos recibir la documentación de vuestros proyectos, como sabéis, antes del 31 de octubre. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Gracias, adiós.